Confieso que fue de mucha bendición estar allá con los hermanos, conocer hermanos y sobre todo estar enseñando la palabra del Señor, amén. Y bueno, ya estamos de regreso, contentos hermanos, esperando que ustedes también, ¿verdad? Ya volvió el hermano, que se quede otra semana. Bueno hermanos, hemos estado, ya hemos terminado el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Esperando que haya sido de mucha bendición, hermanos. Regularmente cuando terminamos un libro hacemos unas pausas antes de comenzar otro libro de una manera expositiva, donde tomamos un libro y vamos versículo tras versículo, texto tras texto, pasaje tras pasaje. Y bueno, ha habido algunos temas, unas pausas, esperando. Sabemos que los hermanos que han estado predicando en mi ausencia, sabemos que han traído una enseñanza bíblica, amén, que lo más importante al último es que hayan traído una enseñanza bíblica. La forma como regularmente hemos estado enseñando ya por algunos años, hermanos, pues es de esa forma, de una manera expositiva, donde vamos texto por texto. Y no sé si de repente para algunos se los haga un poco tedioso, ¿verdad? Porque cada viernes o cada domingo seguimos con los mismos libros que hemos estado abordando. Repito, haciendo algunas pausas, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando abordamos el libro de los Romanos? Casi duramos, ¿qué será? Un año, ¿verdad? En el libro de los Romanos. Y abordamos Corintios, Job, Jeremías, Eclesiastés, Éxodo, llevamos como año y medio. Hemos hecho unas pausas, pero ya llevamos como año y medio en Éxodo, que es los domingos. Y bueno, ya una vez terminado Eclesiastés, vamos a empezar a abordar el libro de los Hechos, que es el próximo libro que vamos a empezar a abordar desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final. Repito, haciendo algunas pausas. Pero quiero que sepan, hermanos, que una de las mejores formas de exponer la palabra del Señor es siempre enseñar desde el contexto. Eso es lo más sano, enseñar desde el contexto, ya que si enseñas desde el contexto difícilmente te vas a perder. Y bueno, el día de hoy, hermano, antes de entrar al libro de los Hechos, que vamos a comenzar ya la próxima semana, mi anhelo es que usted tenga paz a la hora de estar viniendo a los cultos. Sé que lo tiene, ¿verdad? Pero por el hecho de que estamos predicando texto por texto y tomamos un libro y de repente otra vez Romanos, otra vez Hechos, otra vez Eclesiastés. Bueno, quiero que tenga paz para que sepa que es una de las mejores formas de enseñar, la predicación expositiva. Y bueno, el día de hoy vamos a dar ese tema, ¿qué es la predicación expositiva? Para que usted más o menos se dé una idea, ¿verdad? Y ya el próximo viernes vamos a entrar al libro de los Hechos. El domingo seguimos con el libro de Éxodo. Y bueno, ese es el tema de hoy, que es la predicación expositiva. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Se puede poner de pie para dar lectura a la palabra, los que puedan y los que no, manténganse sentados. Amén. Cuando lo tengan me dice un amén. Segunda de Timoteo, dije Corintios, ¿verdad? Oh, perdón, segunda de Timoteo. Perdón, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. El tema es, ¿qué es la predicación expositiva? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice, procura con diligencia. ¿Sí estamos ahí? Ahora sí, ¿verdad? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.
Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Sabemos que si no fuera por tu misericordia y por tu gracia, no estaríamos aquí, Señor. Te pedimos, te rogamos que nos ayudes, que me ayudes. Reconozco, Señor, que sin ti nada podemos hacer. El predicador nada puede hacer sin la asistencia de tu Santo Espíritu. Necesitamos de ti, Señor, tanto el predicador como los que escuchan tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, una de las labores, hermanos, más arduas que pudiera tener un predicador es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, hermano, es ardua por varias razones. Número uno, es ardua ya que predicar es un mandato del Señor. Número dos, es ardua ya que el predicador tiene que tener dedicación, tiene que ser exhaustivo, tiene que dedicar tiempo a agotar todos los recursos que pudiera tener a la mano y estar seguro que lo que va a predicar es bíblico. Tiene que estar seguro que lo que va a predicar es bíblico. Número tres, es ardua ya que no es nuestra palabra, no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, sino que es la palabra de Dios. Y es ardua ya que la palabra de Dios es la única fuente de autoridad que se nos fue dada como medio de gracia, la cual es la única que nos lleva a nosotros hacia la santificación, es la única que usa el Señor para darnos salvación y nos lleva a la santificación. Ahora, cuando hablamos de predicación expositiva, donde esta tiene que ver con ir texto por texto, que es lo que estamos haciendo ya por algunos años, ir texto por texto, con esto entendemos que el propósito de cada verso que vamos abordando, número uno, es que hay un autor. Y ese no soy yo ni es usted. Hay un autor. Y ese autor es el Espíritu Santo. Dos, hay un mensaje en el texto. Hay un mensaje aquí en el texto. Es decir, algo quiere comunicar el autor. Tres, hay un contexto, es decir, predicamos desde el contexto, que es lo más sano. Y cuatro, hay un destinatario. Es decir, cuando se predica de una manera expositiva, texto por texto, es precisamente el reto de cada predicador. Es ¿cuál? Que cuando uno lee un verso, uno tiene que descubrir el significado, el propósito por el cual este texto lo inspiró el Espíritu Santo. Ese es el reto del predicador. ¿Me explico, hermanos? Descubrir el significado o el propósito por el cual el texto que inspiró el Espíritu Santo, descubrir. Y una vez que lo ha descubierto, explicarlo a la congregación. Es decir, cada pasaje de la Escritura, hermanos, está rodeado de un contexto. Y una vez leído el contexto y descubrir cuál fue la intención del Espíritu Santo al inspirarlo, entonces podemos decir que el día de hoy no prediqué lo que yo pienso, no prediqué lo que yo veo, no prediqué lo que yo me imagino, no prediqué lo que me dijeron, sino que prediqué la palabra de Dios. Cuando el predicador, amado hermano, descubre que hay un autor, hay un mensaje y hay un destinatario. Una vez que el predicador, ese es el reto que él tiene, descubre cuál es el mensaje, entonces podemos decir, hermano, que no estamos predicando lo que pensamos, lo que vemos, lo que nos imaginamos, lo que nos dijeron, sino que predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. John MacArthur, en su libro El redescubrimiento de la predicación expositiva, dice que la predicación de los ministros del Evangelio debe de ser tan bíblica que es como si se dijera, así dice el Señor. Y mire qué peligroso en estos tiempos, hermano, decir así dice el Señor. Bueno, la predicación tiene que ser tan bíblica, tan centrada en el texto. Y sabemos que toda la palabra del Señor apunta a Cristo. Debe ser tan bíblica, es como si dijera, así dice el Señor.
Ahora, en este texto, hermano, con el que comenzamos, nosotros vemos la importancia de que Timoteo, este joven pastor, predique la palabra. La carta de Timoteo, incluyendo Tito, hermano, está en la categoría de cartas pastorales, donde el apóstol Pablo nos deja saber claramente, mire bien, cómo un pastor tiene que hacer su trabajo. Repito, cómo un pastor tiene que hacer su trabajo, cómo un predicador tiene que hacer su trabajo. Este pasaje con el que comenzamos, según los contextos, Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que corrigiese lo deficiente. ¿Qué estaba pasando, hermano, en la iglesia de Éfeso? Lo que estaba pasando es que ya no se estaba predicando el evangelio. Eso era lo que estaba pasando. La predicación del evangelio en Éfeso ya no se estaba llevando a cabo fielmente. ¿Por qué? Porque había disputas, genealogías, fábulas. Es decir, había en la iglesia falsos predicadores. Había falsos maestros. Había falsos predicadores que de una manera, no sé cómo, hermano, pero no sé cómo le hacen, pero lo hacen, habían ocupado lugares de enseñanza. Y con esto podemos ver que los falsos predicadores siempre han sido y serán un problema para la iglesia, siempre. Lo fueron en el tiempo de Pablo, lo son ahora. Es más, en el Antiguo Testamento también lo había. En el Antiguo Testamento había falsos profetas y los soñadores de sueños. En la iglesia primitiva eran los falsos apóstoles y en el tiempo de hoy hay falsos predicadores también. Como falsos apóstoles que dicen que son apóstoles, ¿verdad? Ahora, una de las formas de quitar la máscara a esos falsos maestros es precisamente eso, predicar de una forma expositiva, ir texto por texto. ¿Por qué? Porque cuando predicamos expositivamente, texto por texto, pasaje por pasaje, estamos enseñando desde el contexto, y cuando nos encontramos con versos que los falsos maestros tuercen, los evidenciamos rápidamente. Los evidenciamos. Ejemplo, usted recuerda Romanos capítulo 12, versículo 1, recuerda el libro de los Romanos, que estuvimos abordando Romanos. En Romanos capítulo 12, versículo 1, como un ejemplo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice las misericordias? ¿A qué se refiere? Es decir, si alguien no sabe el contexto, no sabe a qué misericordia se está refiriendo Pablo. Eso es claro. Pregunta, ¿a qué misericordia se refiere Pablo? A las que habló en los capítulos anteriores. ¿De qué nos habló en los capítulos anteriores? Que Él nos justificó, que Él nos llamó, que Él nos perdonó, que Él nos santifica. Es decir, en base a esas misericordias recibidas, ahora Pablo dice: ahora presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esas son las misericordias de las que habla el apóstol Pablo. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa la palabra no os conforméis a este siglo? La palabra no os conforméis a este siglo significa no se amolden a como se vive en este mundo, no se amolden, no vivan como se vive en este mundo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que en base a las misericordias recibidas, Pablo ahora dice, no se amolden como se vive en este mundo, ya que el Señor nos justificó, nos llamó, nos perdonó, nos salvó. Sin embargo, hace algunos años un falso pastor de aquí de la ciudad sobre este verso nada más tomó la palabra no se conformen, no os conforméis, nada más tomó esa palabra. Ni siquiera miró el contexto. Y cuando tomó esa palabra empezó a predicar: no se conformen, pidan una casa, si tienen 2 pidan 3, pidan un negocio, pidan aumento de sueldo, no se conformen. Todo lo sacó de contexto y empezó a hablar ¿qué? Herejías. Con esto vemos que cuando se predica desde el contexto, verso a verso, la predicación expositiva evidencia el error doctrinal.
Bueno que nadie dijo amén, ¿verdad? Entonces, ahora, este verso con el que comenzamos, hermano, el apóstol Pablo, repito, le deja saber a Timoteo la importancia de como pastor haga bien su trabajo a la hora de enseñar las escrituras, y una de las formas de enseñar es la predicación expositiva, donde vamos verso a verso, versículo a versículo, pasaje tras pasaje. Es decir, la predicación expositiva, mire bien, hermano, fíjese bien, la predicación expositiva, el predicar verso a verso, hace que el centro de atención en un culto no sea el predicador. Es lo que hace. La predicación expositiva hace que el centro de atención no sea el predicador, no sea el escenario, no sea la música, no sea la retórica que tenga tal predicador, no sea el carisma que tenga tal predicador, no sea el pico de oro que tenga el predicador, sino el texto, el pasaje, el versículo que al leerlo el predicador lo explique y lo aplique para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Repito, la predicación expositiva se centra en explicar el texto, de cómo originalmente fue inspirado y cuál fue el propósito. Y una vez que el centro del sermón es el texto, es el pasaje, es la Biblia, el texto controla al predicador y no el predicador al texto torciéndolo. Eso es diferente. Entonces, ¿qué vemos en este verso de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15? En este verso con el que comenzamos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que use bien la palabra de verdad, de que Timoteo haga bien su trabajo a la hora de exponer las escrituras, de que Timoteo haga bien su labor. Mire cómo dice: procura con diligencia, sí dice, ¿verdad? 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, ¿qué, hermanos? Bien la palabra de verdad. La Nueva Traducción Viviente dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Mire bien, la aprobación de Dios, su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Mire qué reto tenemos los que predicamos la palabra. 5 cosas le dice el apóstol Pablo en este verso 15 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. 5 cosas. Número 1, procura con diligencia. 2, preséntate a Dios aprobado. 3, le dice, eres un obrero, un empleado, esa es la palabra exacta, un empleado. 4, que tu labor no cause vergüenza. Y 5, usa bien la palabra de verdad. Número 1, procura con diligencia. Esta palabra procura, hermano, en realidad quiere decir esfuérzate. Que te interese, dedícate, ponle empeño, ten prontitud, sé solícito. Pero también significa urgencia, es decir, hay muchas cosas, hermano, que nosotros le ponemos diligencia y esfuerzo y nos urgen. Hay muchas cosas. Sin embargo, una vez que esas cosas las obtenemos y le pusimos diligencia, en ocasiones nos sentimos nosotros satisfechos. Bueno, de la misma manera, la exposición de la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, urge. Es decir, si queremos edificar a los oyentes, un pastor, un predicador, debe de trabajar arduamente en la predicación. No debe de ser flojo. No debe de ser al ahí se va. No debe ser, pues a ver qué nos dice el Señor. Bueno, si de eso se trata, desde Génesis a Apocalipsis algo nos va a hablar el Señor. Esfuérzate. Repito, si queremos edificar a los oyentes, debemos de trabajar arduamente en la predicación. Estamos hablando de esto porque como vamos a ir texto por texto en el libro de los Hechos, como lo hemos hecho, quiero que usted tenga paz. Que estamos tratando de ser lo más bíblico que se pueda. Ejemplo, los que trabajamos en construcción, yo trabajo en construcción.
Sabemos que es más fácil demoler que edificar, eso lo sabemos. Por lo tanto, lo primero que le dice Pablo a Timoteo es esfuérzate. ¿Por qué? Porque demoler es más fácil que edificar. ¿Qué le está diciendo? Esfuérzate para que puedas edificar. Amén. Ahora, no quiero que piensen, hermano, que este mensaje es para los que predican. No, es para todos. Este mensaje es para todos, tanto para los que predican y los que no predican, para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque, repito, porque mi deseo es que usted tenga paz, que en esta congregación estamos tratando de darle una enseñanza bíblica. Estamos tratando. Sigue diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué hermanos? ¿Qué hermanos? Aprobados. Aprobados. Mire bien, la palabra aprobado, hermano, es una palabra donde Pablo usa una figura de una piedra que debe de ser inspeccionada para colocarla en un muro. Es decir, esa piedra, una vez inspeccionada, la pueden poner en ese muro que están edificando. ¿Por qué? Porque esa piedra ya tiene la resistencia necesaria. Esa piedra ya ha resistido ciertas pruebas y es aceptable. Es decir, con esto Pablo le dice a Timoteo que nosotros, como predicadores, debemos de pasar la prueba delante de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Debemos de pasar la prueba delante de Dios y que cuando nos presentemos delante de Dios tengamos en cuenta que lo que debemos de conseguir, hermano, como dice un predicador de sana doctrina, es el amén de Dios y no el amén del pueblo. ¿Por qué? Porque conseguir el amén del pueblo es fácil, hermano. Es fácil. Por ejemplo, si yo les digo, hermano, mañana vamos a comer a mi casa, hermano, temprano, ¿qué van a decir? Amén. Es fácil conseguir el amén del pueblo, ¿verdad? Hermano, mañana temprano, quiero que sepan, estoy suponiendo nada más, estoy suponiendo que mañana, después de la oración, nos vamos a ir al menudo a mi casa. Nadie quiere menudo, ¿eh? No, pero estoy suponiendo nada más. Es fácil conseguir el amén del pueblo. Y más de un pueblo que no lee su Biblia. Sin embargo, cuando Pablo dice, preséntate a Dios aprobado, es decir, ¿quién te tiene que aprobar? Dios. ¿Qué dice Pablo? Preséntate. Ahora pregunta, ¿cómo te presentas a la hora de exponer las Escrituras? Es una pregunta para mí. Pero también, ¿cómo te presentas, hermano, a la hora tú de escuchar las Escrituras? Tiene que haber predisposición, hermano, también en el congregante. Preséntate. Si preséntate habla también como cuando alguien va a compadecer. ¿Quién está en la corte? Cuando va uno delante de un juez. Preséntate. ¿Qué dice Pablo? Preséntate. Como cuando te presentas delante no de un juez terrenal, sino de Dios a la hora de exponer. ¿Cómo te presentas? ¿Orado? ¿Siendo diligente? ¿Habiendo cuidado de tu familia? ¿Oré mucho y estudié poco? ¿Estudié mucho y oré poco? Hermano, un predicador no es alguien que estudia mucho y descuida la oración. No es alguien que ora mucho y descuida el estudio. Tiene que ir de la mano los dos. Por lo tanto, no esperemos que una oración de 5 minutos respalde una hora de enseñanza. No esperemos eso. 5 minutos de oración y respalde una hora de enseñanza. No esperemos eso. Repito, esta palabra preséntate también habla en el sentido de estar en una audiencia o compadecer delante de un juez y probar que lo que dices es verdad. Tenemos que probar que lo que decimos aquí es verdad. Yo lo veo muy serio, hermano. ¿Sí va entendiendo? Vamos comprendiendo. Repito, no solamente es para los que predicamos, sino también para el que escucha. ¿Cómo también te presentas tú a la hora de escuchar?
Dice Pablo, como obrero. ¿Qué somos, hermanos? Obreros, empleados. Pablo hace una figura de un obrero. Ahora, ¿en qué sentido Pablo hace una figura de un obrero o empleado? En el sentido de que este obrero es llamado a hacer bien su trabajo. Hermano, usted en su trabajo le piden que haga su trabajo bien o más o menos. ¿Qué te dice el supervisor? Bueno, hace este trabajo, pero me lo haces más o menos así. Así, más o menos. Me haces 2, 3 miquis por ahí, ¿no? Y así. ¿Sí sabe a qué me refiero cuando digo no sé cómo es? Un Mickey Mouse, ¿no? No, le van a pedir que haga bien su trabajo. Le van a pedir que llegue temprano. Le van a pedir que sea competente en su trabajo. Por eso le pagan. Entonces, ¿en qué sentido Pablo hace la figura de un obrero? En el sentido de que este obrero tiene que hacer bien su trabajo. Y un pastor tiene que hacer bien su trabajo a la hora de predicar, a la hora de exponer las escrituras. Por lo tanto, un pastor, hermano, un predicador a la hora de predicar no debe nada más de tratar de salir del paso. Este obrero debe de ser un arduo trabajador y de la misma manera un predicador. Tratar de explicar el texto. ¿Cuál es la orden? Preséntate como obrero aprobado. Es decir, con un alimento que sabes que pasaste tiempo y que va a nutrir. Sabes que pasaste tiempo en escudriñar y sabes que va a nutrir. Y hermano, es injusto, yo le he dicho antes esto, ¿verdad? Es injusto que las ovejas o que la congregación reciba una comida improvisada. Eso es injusto, eso no está bien. Un sermón hay que prepararlo, hay que sazonarlo, hay que ponerle los ingredientes necesarios, trazarlo a través de la oración, estudiar, sentarse, tomar tiempo. Pero también es injusto que los congregantes dejen de ir al culto por cualquier cosa, a menos que haya emergencia, cuando el predicador tomó horas de preparación. Saca la mano de la ventana. Está frío, mejor no voy. Eso también es injusto, hermano. Dice, como obrero que no tenga nada de qué avergonzarse. Es decir, que tu labor no cause vergüenza, tanto que usa bien la palabra de verdad. Amén, dice el texto. Que usa bien, ¿cómo, hermanos? Que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra usa bien es una palabra griega que quiere decir hacer un corte derecho. O dividir, trazar, no irse chueco, desviarse. Usted tiene que darse cuenta que cuando alguien esté predicando, diga, no, este ya se enchuecó, este ya se fue por otro lado, este ya no está predicando la escritura, ya se fue chueco. Usted tiene que alcanzar ese discernimiento, hermanos. Que usa bien. Es decir, repito, esta palabra en griego quiere decir hacer un corte derecho, dividir, trazar, no irse chueco, no desviarse. Ahora Pablo, hermano, al usar esta palabra, usa bien la palabra de verdad. Él tiene la idea de no desviarse, ya que Pablo, hermano, siendo fabricante, era un fabricador de tiendas. Él cortaba, él cosía, ensamblaba, y al final de la tienda, cuando él hacía la tienda, trataba que no quedara descuadrada la tienda. Por lo tanto, era preciso, meticuloso y le ponía especial detalle. Esa es la idea que está dando él, siendo él un constructor de tiendas. Cortaba, cosía, y a la hora de hacer la tienda tenía que quedar bien, ¿qué, hermanos? Bien cuadradita la tienda, ¿verdad? Hacía los cortes derechos, no se desviaba. ¿Por qué, hermanos? Porque hay de trabajos a trabajos, usted lo sabe. Amén. Hay de trabajos a trabajos. Hay de construcciones a construcciones. Usted contrata a alguien para hacer algo y se lo hizo mal, se lo hizo chueco. Usted le va a decir, hey, me lo hiciste chueco. Bueno, esa es la idea que está dando el apóstol Pablo, que usa bien, que está trazando bien la escritura, que no se desvió.
Hermano, hay una diferencia entre un predicador que predica la y se va al que estudia. Hay una diferencia muy grande. Usted tiene que notarlo. Charles Spurgeon decía que cada línea, fíjese bien, decía que cada línea que él trazaba en la predicación, él lo llevaba a la cruz de Cristo, cada línea. Fíjese qué tremendo. Cada línea que él trazaba lo llevaba a la cruz de Cristo. Y así tiene que ser el predicador. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que a la hora de leer el texto, para poder trazarlo de una manera correcta, si no entendemos, pues hay que leer el capítulo. Y si no entendemos el capítulo, hay que leer todo el libro, en este caso si estamos en el Nuevo Testamento. Y si no entendemos, es mejor leer toda la Biblia. La Biblia, hermano, tiene que estar fresca en nuestras mentes. No solo los que predican, sino todos. ¿Qué dice Pablo? Usa bien la palabra de verdad. Usa bien. No te vayas chueco. No te desvíes. Hacer un corte derecho. También la palabra usa bien habla, repito, de que no se desvía como cuando uno hace un corte. Habla de que no pervierte la palabra. Habla de que no la cambia. Habla de que no la mutila. Habla de que no la distorsiona. Habla de que no hace que diga lo que uno quiere decir, sino lo que el texto quiere decir. Porque yo puedo usar aquí la palabra para decirle muchas cosas. Yo lo puedo hacer. Pero sería infiel al mensaje. Conociendo su vida. Y usted conociendo mi vida. Recordemos que toda la palabra apunta a Cristo. Y toda la palabra en cada sermón está dando gloria a Cristo. Amén. Verso 16, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice más, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice lo que dice. Y Pablo ahora, hermano, expone que hay dos clases de predicadores. Número uno, el predicador fiel que interpreta bien las escrituras, y los falsos predicadores, que son aquellos que usando las mismas escrituras destruyen a los oyentes usando sus propios argumentos. Dice más, evita profanas y mira lo que dice, y vanas palabrerías. Escuche bien, vanas palabrerías. Esta palabra vanas palabrerías en griego es poné, que significa hueco. Hueco significa. Enseñanzas huecas que no glorifican a Cristo. Eso es vana palabrería. También vana palabrería, hermano, le va a ser quizá familiar esto, Vana palabrería significa hablar con mucho ruido, ser ruidoso. Gritos. Algo que pareciera que brilla, pero no. Es decir, tal predicador solo se la pasó gritando. Se la pasó gritando sus ideas, gritó sin sentido. Habla de una charla motivacional, de un monólogo. Nada más se la pasó gritando en todo el culto y no explicó el texto. El que no levanta sus manos tiene un demonio en sus hombros. El que no brinque no es cristiano. Y al final, ¿qué dice la gente? Ay, qué tremendo culto, ¿verdad? Porque se la pasó gritando todo el tiempo y se la pasó corriendo, pero no explicó nada. Vanas palabrerías. Pablo dice a Timoteo, evita vanas palabrerías. Es decir, con esto Pablo, vemos que con esto Pablo le dice a Timoteo que la mala enseñanza destruye y no lo llevarán a edificar, sino a la impiedad. Dice el verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán, mira lo que dice, más y más a la impiedad. Si la enseñanza, hermano, que se da en una iglesia no nos direcciona a la santificación, entonces lo más seguro que nos aleja de Dios. Si queremos santificación debemos de apegarnos a las escrituras. ¿Por qué? Porque nuestras ideas, nuestras palabras no van a ayudar a nadie. Según de Corintios capítulo 4 del 5 al 6, si usted lo tiene ahí, según de Corintios capítulo 4 del 5 al 6, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mira lo que dice el apóstol Pablo.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6. Porque Dios, que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los corintios? Está diciendo que en base a que los falsos maestros hablan de ellos mismos, estaban hablando de ellos mismos. Yo no sé si usted lo ha visto, ¿verdad, hermanos? Que los falsos maestros regularmente hablan de ellos mismos. ¿Qué dice Pablo? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Un falso maestro habla de él mismo, habla de sus logros, de lo que él soñó, de lo que él hace, de su fe, de su piedad. Habla de él mismo. Habla de sus experiencias. Hermano, Pablo tenía muchas experiencias. Y sabía que todo era por gracia. ¿Por qué dice Pablo no nos predicamos a nosotros mismos? Porque nuestras anécdotas no van a sacar a nadie de las tinieblas, sino la palabra. Y ahí dice en el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué está citando Pablo? Está citando Génesis, cuando había tinieblas y dijo Dios sea la luz. Aquí está citando Génesis, capítulo 1, versículo 3. Verso 17 en 2 Timoteo, capítulo 2. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Si estos predicadores son todo lo contrario a lo que edifican, y con esto entendemos que los falsos maestros no aplican bien el texto, traen caos en la vida del creyente y confusión, y alejan de Dios a los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque dice, su palabra carcomerá. Mire cómo el apóstol Pablo compara a estos falsos predicadores y la predicación que trae como la gangrena. Fíjese qué tremendo, como la gangrena. Pablo compara la mala doctrina como la gangrena y a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿qué pasa con una parte del cuerpo cuando se engangrena? Es cortado. Es cortado. Dice, su palabra carcomerá como gangrena. Es decir, Pablo hace esta denuncia, ya que la mala enseñanza, fíjese bien, hermano, la mala enseñanza es como la gangrena. Porque la mala enseñanza, hermano, se extiende bien rápido. Bien rápido. Usted sabe, hermano, que lo malo, hermano, se extiende muy rápido, más que lo de edificar. El corazón abraza más regularmente el error que la verdad. Lo malo se extiende rápido, hermanos. Por ejemplo, los insectos, ¿verdad? Cómo se multiplican, ¿verdad, hermano? Usted mata una mosca y nacen 10, mejor ni la hubieras matado. Mejor que se pare ahí en tu comida. Matas una y te nacen 10, nacen 20. Las hierbas malas nacen rápido, se extienden. Así es la mala doctrina, como la gangrena que se va extendiendo. Verso 18 de 2 Timoteo capítulo 2. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La palabra desviar, que está usando el apóstol Pablo, quiere decir que tomaron otro camino, que erraron al blanco, que dieron un giro. Es como cuando alguien va corriendo en un maratón, hermano, y llega alguien, y tú vas a la meta y te dicen, no es por aquí, es por allá, y te desvías. Y dice al final del verso, trastornando la fe de algunos. La palabra trastornar significa en griego volcar, tirar al vacío, dar un giro. Es como si fueras en un camino donde hay voladeros y te dicen, es por ahí, y hay un vacío y caes. Y dice, la fe de algunos. Esos algunos es porque no tienen buen fundamento en la doctrina. Son cristianos que no examinan las enseñanzas. Les gusta que los trastornen, que les muestren otro camino. Eres la princesa de Dios.
Te mereces lo mejor. Eres un campeón. Estás diseñado para cosas grandes. Te están llevando por otro camino. Princesa de Dios. Como que quiere decir amén, ¿verdad? Pero te están desviando por otro camino. Por otro camino, por otro camino, por otro camino. Amén. Dice el verso 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Una doctrina fundamental como la resurrección. Verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, la predicación expositiva de ir texto por texto? Es importante porque el centro del sermón no es el predicador, sino el texto, el pasaje. Por eso es importante. Por lo tanto, la predicación expositiva protege la palabra, protege al predicador de que diga algo fuera de contexto, protege al pueblo, predica todo el consejo de Dios. Y el centro del mensaje es la misma palabra de Dios. Amén. Así de que, hermanos, tengamos paz. Amén. Ya que el próximo viernes traeremos al libro de los Hechos, donde aprenderemos, número uno, en el libro de los Hechos aprenderemos, número uno, a evangelizar de una manera correcta. Número dos, haremos 3 viajes misioneros. Los que les gusta viajar, pero por ahí lo van a apedrear, en Listra. Número 3, aprenderemos cómo plantar una iglesia. Número 4, aprenderemos cómo hacer defensa de nuestra fe. Número 5, aprenderemos qué hacer en momentos de prueba. Número 6, aprenderemos el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Número 7, aprenderemos los medios de gracia que el Señor da a la iglesia. Y número 8, aprenderemos qué es ser un mártir. Un verdadero mártir, un verdadero testigo. Eso lo vamos a ir aprendiendo cuando vayamos texto por texto, cuando empecemos la próxima semana en el libro de los Hechos. Amén. Póngase de pie y démosle gracias a Dios.